Disfruta del programa Vida y Esperanza con el pastor Arturo Durazo. Bienvenidos. Vida y Esperanza. Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos y la familia Radio Vida. Es un gusto nuevamente esta tarde de miércoles poder estar en este programa Vida y Esperanza. Es una bendición poder tener estos 30 minutos en los cuales pues la intención nuestra es que usted tenga acceso a palabra de Dios, palabra que sirva para usted tener una guía para su vida, para que usted pueda encontrar tal vez en un momento difícil, tal vez en un momento complicado, el mensaje y el consejo que Dios nos da a través del mensaje de su palabra. Y le damos como siempre la más cordial de las bienvenidas a este programa y pues siempre le invitamos a que esté al pendiente de la programación que Radio Vida tiene para usted las 24 horas del día. Le damos esta oportunidad para que usted pues tenga acceso a través de este medio de las redes sociales, el Facebook, para que usted tenga acceso a lo que Dios tiene por medio de esta emisora. Le recordamos que este mensaje, este tiempo de vida y esperanza tiene como destinatario principal para aquellas personas que no han tenido la bendición de tener a Jesús como su amigo, como su Salvador, como su guía, y que vaya usted descubriendo a través de su relación con Él, su relación con Dios, que vaya descubriendo todo lo bueno que Él tiene para usted en el presente y en el futuro. Y además este programa va destinado también a todas aquellas personas que están deseosas día con día de tener una palabra de Dios que pueda ser oportuna, sobre todo en el momento donde más se necesita. Y tratamos diversos temas de la vida diaria, temas prácticos, temas que pueden darle a usted más luz, pueden ustedes darle más conocimiento para que por medio de él pues usted tenga acceso a las bendiciones que el Señor tiene para su vida. Y estos últimos miércoles hemos estado tratando un área importante que yo le he denominado la nueva vida, el estar en nueva vida con Dios. Y en este ámbito pues hay mucho que decir, pero siempre Dios en su palabra nos enseña que tiene diferentes matices, la forma como Dios obra y opera en esta etapa de una vida nueva, de cómo Dios nos hace nuevas personas y nos va formando, nos va construyendo en nuestra forma de ser, en nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, y trae como consecuencia definitivamente, estimadas amigas y amigos, resultados de bendición. El estar con Dios, el de una manera decidida y valiente, tener a Jesús en la vida, implica una forma de vida nueva en cuanto a nuestra manera de sentir, manera de pensar, manera de actuar, y necesitamos mucha de decisión, perseverancia, valor, constancia y sobre todo lo que la Escritura le llama la fe. La fe es la certeza que Dios tiene, que nos da en su palabra, para que precisamente cuando nosotros estamos en este proceso de estar en esta etapa nueva, de nueva vida, tal vez sea el caso de usted o tal vez ya esté en la vida y quiera usted seguir aprendiendo y creciendo, pues esa es una buena oportunidad
oportunidad. Entonces, en este contexto, en este entorno, se requiere del fundamento elemental. Definitivamente en la vida, estimadas amigas y amigos, necesitamos nosotros la fuente de inspiración, necesitamos aquello que nos pueda conducir y guiar para que nosotros, pues, no digo que no cometamos errores, que no fallemos, pero que estos sean de menor intensidad. Definitivamente en la vida todo tiene un costo, estimada amiga, estimado amigo, y una de esas situaciones que cuando nosotros tropezamos o cometemos errores o tenemos malas decisiones, pues a veces los costos son muy elevados, y no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito emocional, en el ámbito de nuestros efectos que ocasionan ese tipo de situaciones y decisiones. Por lo tanto, en esta tarde, de una manera muy especial, yo quiero que veamos cómo usted en este ámbito que está decidiendo a tomar un nuevo rumbo, un nuevo camino en su vida, que yo le aconsejo que tome en cuenta lo que Dios dice en su palabra, pues va a ser fundamental para que este proceso pueda usted tener con menos dificultades. Yo le he llamado en esta ocasión el poder de la palabra de Dios. En este contexto que estamos tocando, de una manera contundente, quiero decirle que la palabra de Dios es definitivamente elemental, sustancial, indispensable, no solamente a aquellos que están en este proceso de su nueva etapa, de su nueva vida en Dios, o en ese momento en que usted necesita tomar una decisión definitiva para tomar un rumbo para su vida, sobre todo cuando las cosas se complican, cuando las cosas están tornándose muy, muy difíciles, no sabe qué rumbo tomar. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios, vamos a ver esa esencia tan preciosa de lo que constituye la palabra de Dios, viene a llegar a ser el fundamento, viene a llegar a ser la base para que usted construya o reconstruya, en su caso, esa nueva estructura de su forma de vida, de su carácter, de sus circunstancias y de sus situaciones. Y pues obviamente debemos de decirlo, que si estamos hablando de una palabra sobrenatural, que es la palabra de Dios, no estamos hablando de cualquier palabra de un libro casual, de cualquier libro que usted puede encontrar, de ilustraciones o de consejos o de palabras que puedan de alguna otra manera, porque los hay, definitivamente los hay, palabras que le dan a usted consejos de cómo mejorar en su calidad de vida, cómo mejorar en ciertas formas, en sus modales, en su conducta, en el trabajo, cómo ser eficientes en el trabajo, cómo ser mejores estudiantes. Bueno, hay infinidad en estos tiempos de literatura escrita. También tenemos acceso a lo que son los medios de comunicación en este momento, las redes sociales y todo el ámbito electrónico, pues nos da acceso a infinidad de recursos en los cuales literarios y de toda índole, en los cuales los hombres y las mujeres y los adolescentes, niños y todo, tienen acceso a una infinidad de información. ¿Qué más decir de la ya famosa inteligencia artificial? Que usted le pide algo a la inteligencia artificial y obtiene recursos de todos los medios disponibles para darle a usted una buena salida a una dificultad. Sin embargo, aunque muchos de ellos son buenos, son necesarios y son aplicables al ámbito práctico de la situación de la actividad social en todos los ámbitos de la vida, políticos, familiares, de trabajo, de estudio, de desarrollo profesional y de otras índoles científicas, etcétera, pues no son suficientes para
para poder llenar la necesidad del corazón humano. Hemos hablado en otros tiempos que aun cuando la medicina y otros ámbitos de la ciencia están ayudando y siguen ayudando a la prevalencia del hombre en el tiempo de vida y en las circunstancias diversas, no son suficientes para solventar las necesidades del corazón humano. Definitivamente no hay nada de tecnología o de conocimiento o de ciencia o de otros ámbitos de lo que es la condición humana que pueda sostener, que pueda solventar la necesidad del corazón humano. Tenemos que irnos a la esencia, y la esencia, la realidad de las cosas, estimada amiga, estimado amigo, la esencia de la necesidad humana se solventa a través de su creador. Y el creador del hombre, Dios nos dice que fue Él el creador. No somos nosotros una creación espontánea, casual, de algo improvisado. Claro que no. Fuimos creados de una manera inteligente, de una manera oportuna, con un propósito. Dios es un Dios de propósito, y por lo mismo, como somos creaciones de nuestro Dios, el Todopoderoso, el Ser Supremo, sobrenatural, invencible, y que es omnipotente, omnisciente y es todopoderoso, tenemos que ir abriéndonos a la realidad de que el hombre necesita de la palabra de Dios para que su vida, aparte que encuentre su propósito, su vida tenga menos tropiezos, su vida crezca en su interior. Estamos hablando de nuestro interior, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestras emociones, nuestra estructura de manera de pensar, todo se vaya transformando. Y sobre todo, lo más importante que se contextualiza en este ámbito de la palabra de Dios, el ámbito sobrenatural. No todo termina en la vida humana en la tumba. La Biblia nos habla que hay un destino final del ser humano después de que deja el cuerpo natural, la muerte física, pues, en pocas palabras. Y la Biblia le llama el destino eterno. La Biblia nos habla, también Dios nos habla por su palabra, que el hombre tiene la oportunidad de accesar a la vida eterna, esa dimensión sobrenatural que es real y que Dios pone a usted, particularmente en esta tarde, para que conozca que hay una vida después de la muerte física. Y además de eso, que es algo sustancial y que es algo fundamental del contexto de la palabra de Dios, de la venida de Jesús a la tierra, también habla Dios en su palabra de tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué decir lo que no, verdad? La vida tiene sus propios retos, sus propias dificultades, pero también Dios nos ofrece, aparte de las mismas situaciones a veces complicadas que se dan, nos da salidas favorables, salidas que le ayudan a usted a poder tener una mejor actitud, una mejor forma de ser cuando vienen esos momentos difíciles. Pero sobre todo, que usted vaya encontrando con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios en su vida, paz interior, descanso en su interior. Perdón, poder tener una vida, pues, que pueda disfrutar. Cuando Jesús está con usted, pueda disfrutarla de una mejor manera. Por lo mismo, vamos a hablar ahora la diferencia que hay de la palabra de Dios contra la palabra pues escrita, en este caso particular, de otra serie de modalidades que hay en cuanto a acceso a diferentes tipos de recursos literarios o de diferente índole. Vamos a ver qué alcance tiene la palabra de Dios. Y yo voy a comenzar con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver la diferencia que hay en cuanto a la palabra de Dios comparada con otro tipo de palabras. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A diferencia de otras palabras escritas, otros recursos que usted pueda tener acceso, dice aquí la Escritura que la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere esto decir, estimada amiga, estimado amigo? Que la palabra de Dios, aunque esté escrita, está nutrida con la presencia de Dios, está nutrida del poder de Dios. Es decir, no es una palabra meramente escrita, meramente literaria, meramente nada más como algo que usted puede tomar como un consejo, sino que la palabra de Dios va más allá, tiene vida por sí misma. Vamos a ir a ver ejemplos de esta realidad preciosa y hermosa, de cómo por la palabra de Dios pueden suceder cambios, pueden suceder transformaciones, pueden suceder milagros, pueden ser cuestiones de creatividad, que Dios haga milagros creativos por medio del efecto de la palabra en usted y que eso produzca transformaciones en su interior. Es viva la palabra de Dios. Aun cuando usted lee la palabra, cuando usted medita en la palabra, cuando usted se apropia de la palabra de Dios y la siembra en su corazón, cuando el Señor Jesucristo anduvo enseñando el mensaje del Evangelio, Él expresó de una manera muy clara y la relacionó, hizo la analogía en cuanto a la palabra con una semilla. Una semilla, al parecer, uno la puede ver y parece que está muerta. Usted ve cualquier tipo de semilla y usted puede decir, pues esa semilla no tiene vida, esa semilla es meramente un grano. Pero fíjese usted, y eso lo comprueba la biología y otras áreas de la ciencia, que las semillas en sí mismo tienen vida interior. El Señor Jesucristo tomó la mejor analogía para poder describir el poder de la palabra, su propia palabra. Dice el Señor que la palabra de Dios es como una semilla que el hombre sembró. Cuando la palabra de Dios llega a su corazón, usted como una tierra fértil, abre su corazón a esta semilla preciosa que es la palabra de Dios y usted deja que esa semilla se asiente de una manera profunda en lo más íntimo de su ser. En ese momento, cuando cae la palabra en usted, comienza a germinar, comienza de una manera sobrenatural, porque en sí misma está viva, en sí misma es poderosa, en sí misma es sobrenatural. Este ejemplo que tengo aquí, este ejemplo de una Biblia está escrita precisamente con todo el legado de la palabra de Dios, que es una semilla viva, estimada amiga, estimado amigo. Y lo que quiere Dios en todos nosotros, en todos los seres humanos, son corazones fértiles, tierra fértil en la cual esta semilla preciosa, única, incomparable, no se puede comparar con cualquier otra semilla, cualquier otra palabra. Esa semilla quiere dar fruto en usted. Y será cualquier tipo de fruto, será un fruto cualquiera de una hierba, de una rama, de algo que inocuo, que no tiene valor. Claro que no. La palabra de Dios tiene un gran valor. Estimada amiga, estimado amigo, yo le hago estas analogías y estas referencias porque quiero hacerle ver que la palabra viva de Dios es una semilla poderosa que quiere implantarse en su corazón. Y además dice que la Escritura y es eficaz. ¿Qué quiere esto decir? Algo eficaz es algo que realmente produce un efecto. Lo eficaz es lo que realmente va a funcionar y de una manera clara, de una manera precisa, de una manera objetiva. Así es la palabra de Dios. Es viva, es decir, tiene un poder para germinar, para dar fruto, para crecer y desarrollarse, y además es eficaz. Genéticamente, la palabra de Dios, estimada amiga, estimado amigo,
quiero decirle que puede cambiar la genética de su estructura emocional, de su estructura de pensamiento. La genética de Dios que viene en su palabra, viene a llegar a transformar, es el deseo de Dios, transformar toda la estructura de su ser interior. Es algo maravilloso, es algo poderoso que vamos a ir viendo ejemplos. Y lo dice aquí la Escritura también. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios, cuando usted le abre la puerta a la palabra de Dios, no le va a pedir permiso para llegar a lo más profundo de su ser, a lo más profundo de su alma. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Va a ir hasta lo más profundo de su ser para que ésta cumpla su propósito, cumpla su destino, el producir frutos maravillosos, frutos duraderos, frutos buenos, frutos que transformen de una manera completamente palpable y real su vida. Lo dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es solo un texto, un versículo de la Biblia donde nos muestra qué poder tiene la palabra de Dios. En principio, la palabra nos dice que es palabra viva. Pero ¿qué más hace la palabra de Dios? ¿Qué más tiene la palabra de Dios? Fíjese usted, Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesucristo también hace de notar cuando estuvo enseñando que la palabra de Dios tiene otro efecto. Y lo dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere esto decir, estimada amiga, estimado amigo? Que la palabra de Dios es sobrenatural. Es una palabra poderosa que trasciende lo natural. Va a hacer cosas extraordinarias dentro de usted, fuera de lo normal. Eso quiere decir en espíritu, que es algo espiritual que va a entrar hasta su alma, va a entrar hasta lo más profundo de las regiones de sus pensamientos, de sus recuerdos, de su memoria, de su intelecto, de su conciencia, de su inteligencia, de sus neuronas, de su alma, de su corazón, y va a producir un efecto sobrenatural. Por lo tanto, vamos comprendiendo que la palabra de Dios es una palabra fuera de lo normal, sobrenatural. Y aquí otra cosa sobresaliente, y es palabra que es vida. Es viva y es vida. Hay una cosa que es la vida y otra cosa es que es viva. La palabra es viva, pero también lleva vida. ¿Qué quiere esto decir? Vida. Estimada amiga, estimado amigo, toda palabra de Dios es para que usted pueda desarrollarse, pueda crecer, cumplir el propósito, que esa semilla que se implanta por la palabra de Dios en usted crea la vida, comience a germinar, comience a crecer y dé el fruto y le mantenga a usted la vida interior, la vida que Dios da. Es decir, jamás de los jamases la palabra de Dios la va a llevar al desánimo, a la destrucción, a la soledad, al temor, a la angustia, a la desesperación, al desconsuelo, al fracaso, al tropiezo, al pecado, a cosas que dañen su vida, su familia, su matrimonio, sus circunstancias, darle a usted cosas negativas, cosas que lo van a afectar, cosas que lo van a poner en un estado deprimente, en desolación, en perdición. Jamás de los jamases la palabra de Dios lo va a llevar a la destrucción, al desorden, a la decadencia, al fracaso. La palabra de Dios no fue hecha para que usted esté en un estado deprimente. Eso es precisamente lo que quiere decir palabras de vida, palabras que lo levanten, palabras que le den ánimo, palabras que lo entusiasmen, obviamente palabras que lo confronten, palabras que hagan que usted tenga la oportunidad
de cambiar de rumbo para su vida, de mejorar su condición y calidad como persona, como hombre, como mujer, su inteligencia, su conocimiento, su destreza, su habilidad, su poder comprender por qué está usted en esta tierra, hacia qué destino va usted en el futuro, una mejor familia, un mejor entorno en todos los aspectos. La palabra de Dios, pues, tiene dos atributos maravillosos. Es viva, es decir, tiene un impacto porque tiene una influencia sobrenatural y tiene en sí misma la esencia creativa. Y número dos, es una palabra que da vida. Esos elementos, si aquí yo tuviera la forma de terminar el mensaje, con esto creo que sería suficiente para que usted tomara en cuenta en este momento difícil, en este momento crítico de su vida, el poder cambiar de rumbo, poder cambiar de destino para su vida. Cuando usted le da la oportunidad a que la palabra de Dios venga y se siembre en usted, déjeme decirle que comienza a haber transformación, comienza a haber algo nuevo. Nomás imagínese una preciosa semilla de gran valor que usted sabe que esa semilla lo va a sostener por el resto de su vida, lo va a alimentar su alma por el resto de su vida, le va a dar fuerza a su corazón por el resto de su vida. Cada palabra de Dios es una semilla espiritual que cuando usted necesita ánimo, esa palabra le va a sembrar aliento. Cuando usted necesita certeza, cuando usted necesita fuerza, cuando usted necesita consuelo, esa palabra sembrada en su corazón va a producir el fruto para lo cual fue enviada. Y yo quiero cerrar en esta noche porque podemos, estimada familia, amigos, podemos hablar y hablar horas y horas de esta preciosa palabra de Dios y el tiempo sería insuficiente. Pero yo quiero dejarte ese mensaje centrado. Usted necesita la palabra de Dios. Yo quiero resumir todo en este mensaje. Usted no tiene que tener la palabra de Dios como una opción. Usted necesita para su alma la palabra de Dios. Vamos a ver otros aspectos del impacto de la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué dijo eso Jesús en un momento crítico, en un momento difícil en su vida? Porque Él comprendió, Él entendió y Él estaba convencido que sin la palabra de Dios, el hombre, su alma, su corazón no puede vivir de una manera apropiada. Siempre va a estar en temor, en desaliento, en desánimo, en frustración, en pecado, en tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Pero la palabra de Dios es la mejor forma de vida y la mejor forma en que usted puede y debe tener un cambio radical para su vida y para que usted encuentre lo que siempre ha necesitado: consuelo, ánimo, esperanza, fuerza, vigor, entusiasmo, dejar esa vida disipada, esa vida sin fruto, esa vida que no tenía propósito. Si usted en este momento, estimada amiga, estimado amigo, yo termino en esta tarde, si usted en este momento no encuentra rumbo para su vida, esta palabra es para usted. Si encuentra desesperanza, ya no tiene sentido la vida, está en desánimo, en desconsuelo, en desesperanza, en desolación, está usted deprimido y oprimido por los problemas, por las dificultades, es el momento que venga el poder creativo de la palabra de Dios para usted y compruebe que Dios es bueno y que su palabra es palabra de vida, palabra para levantarlo. Yo le invito ahí donde está, cierre sus ojos y dele la oportunidad que esto poco que escuchó de la palabra de Dios pueda a sembrarse en lo más profundo de su ser. ¿Qué necesita hacer? Abrir su corazón, abrir ese terreno de su corazón
donde se encuentra esa tierra que es lo más profundo, y que esa palabra se siembre y que usted le diga a Dios: Dios, yo quiero tu palabra. No entiendo totalmente todo, pero yo sé que tu palabra es vida y es viva, y yo la quiero y la necesito. Diga esta oración. Orar es hablar con Dios. Vamos a seguir hablando del poder de la palabra de Dios, pero yo quiero que en esta tarde usted reciba una lluvia refrescante como las que nos cayó hace unos días, para que esas palabras de Dios se siembre en lo más profundo de su ser, y el Espíritu Santo, que es la lluvia de Dios, pueda hacer germinar esa palabra y compruebe que Dios es bueno y le ama. Dígale en esta tarde: Señor Jesús, yo he escuchado que tu palabra es una palabra viva, es una palabra con vida. Y yo en este momento te ruego en esta tarde que esa palabra tuya venga a mi corazón. Abro mi corazón en este momento para que en mi tierra se constituya en una tierra fértil a tu palabra. Ayúdame, Señor. Abro en este momento mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Jesús, porque así lo dice tu palabra, que tú perdonas al que se arrepiente y lo traes a la vida eterna. Jesús, te doy gracias en esta tarde por haber escuchado tu palabra preciosa, y te ruego que vengas a morar a mi corazón en esta tarde, y que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, que es el dador de vida, me haga experimentar la realidad del poder de tu palabra. En tu nombre, Señor, te doy gracias. Estimada amiga, estimado amigo, le invito: vaya a la palabra de Dios, abreve la palabra de Dios, y va a ver usted, si usted la busca continuamente, día con día, los milagros que Dios tiene para usted. Dios le bendiga, y mi oración, que el Señor lo guarde en todo tiempo. Buenas noches. ¿Escuchaste? Vida y esperanza. Te esperamos en el próximo programa. Vida y esperanza.